Hola, ¿cómo están? Que tengan un buen domingo. Les mandamos un saludo de parte de toda mi familia. Y bueno, voy a dar algunos anuncios para esta semana. Primeramente que ya se habían dado algunas fechas para reactivarse las células y la reunión principal o la reunión presencial los domingos en la iglesia, pero estamos sujetos a lo que nos está indicando el gobierno. No estamos seguros si vamos a poder reabrir las células y la iglesia el día que se había estipulado, pero cada semana se va a estar actualizando el semáforo de reactivación que el gobierno nos ha puesto y cada semana nos van a ir indicando en qué color estamos. Esta semana estamos en color rojo todavía, entonces cada semana les vamos a ir actualizando qué fecha probablemente podamos volver a reunirnos tanto en células como en una reunión presencial en domingo. Pero mientras, pues le pedimos a todos que sigan activos en línea, que sigan fieles, ¿no?, a estas transmisiones. Y bueno, el siguiente anuncio es que mañana, lunes, se sube el video de células en línea, no lo olviden, para que lo pasen con sus discípulos, para que todos lo podamos ver. Va a estar con nosotros compartiéndonos la familia Diseño Divino, Juanito Méndez y su esposa Marisol, entonces no se lo pueden perder el día de mañana. Y el martes vamos a tener un Instagram en vivo, un Insta Live, se llama Cuauhtémoc. Él es el líder de jóvenes de la iglesia del Pastor Peñalosa. ¿No se acuerdan cuando vino el Pastor Peñalosa y nos habló acerca de escuderos? Entonces, este martes vamos a estar con su líder de jóvenes hablando de cómo podemos ser escuderos aún estando en tiempo de cuarentena. Va a estar muy interesante, entonces no se lo pierdan. Y bueno, ahora vamos a pasar al tiempo de la alabanza. Vamos a ver los videos. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ya que regresamos de la alabanza, vamos a entrar al tema y quería presentarles a unos discípulos que me van a acompañar el día de hoy. Ella es Janiel y él es Jesús. Y bueno, ¿qué te parece, Jesús, si oramos para comenzar? Señor Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, que nos has cuidado y nos has bendecido, Padre. Te pido, Señor, que a cada una persona que nos está viendo, Señor, que le des una palabra, Señor, y que haya nuevas personas, Padre, que les enamores de tu palabra, Padre, que a través de este video, Señor, las hagas conocer de ti, Padre. Te lo pido, Señor. Cuídalos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema la genuina libertad. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Yo les he pedido a ellos que nos lo puedan compartir en dos versiones diferentes para compararlos. Janiel, ¿puedes leer Lucas 1, 74 y 75 en Reina Valera? Sí, dice que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad e injusticia delante de Él todos nuestros días. Bueno, en este pasaje nos habla de que cuando nosotros servimos al Señor debemos de dejar nuestros temores y servirlo a Él en santidad e injusticia, o sea, santidad es en su esencia. Entonces les voy a dar también la definición de libertad.
La libertad es lo que permite al ser humano decidir si quiere hacer algo o no, lo que hace libre, pero también es responsable de sus actos. Muchas gracias, Janiel. Y ahora Jesús, si puedes leer el mismo pasaje, pero en Nueva Traducción Viviente. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia. Pues aquí nos habla que antes vivíamos prisioneros del diablo a causa del pecado, y entonces Jesús nos salvó, y a causa de eso tenemos que servirle, pero con una condición: estar en santidad. Uh-huh. Y ahora libertad para mí es estar con Dios, ya no tener preocupación y ya. Y bueno, para continuar el tema, ya leímos Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75, pero hoy me quiero enfocar acerca de esa genuina libertad. Quiero darles la definición que encontré acerca de libertad, que dice: persona que no está en la cárcel, ni sometida u oprimida por obligación. ¿Saben? Nosotros en esta cuarentena, tal vez varios de nosotros nos sentimos ya como encerrados, ya queremos salir de nuestras casas, ya queremos retomar tal vez como nuestras vidas antes de esta pandemia. Y varios de nosotros podemos decir, ¿no? Ya quiero tener esa libertad de salir, esa libertad de ver a mis amigos, a mis seres queridos. Pero ¿saben qué? Esa no es la verdadera libertad. Nos sentimos así porque nos sentimos encerrados, oprimidos, y hasta pareciera como que nuestra casa pudiera ser ya una cárcel, pero no es así. La verdadera libertad no es salir a la calle. La verdadera libertad no es volver a nuestra vida como era. ¿Saben quién es el único que puede dar esa verdadera y genuina libertad? Es Jesús. Esa genuina libertad, y no me refiero a una libertad de esta cuarentena, sino me refiero a una libertad porque varios de nosotros nos sentimos así espiritualmente, nos sentimos así en nuestra alma, como en una cuarentena, como encerrados, oprimidos, frustrados, pero eso es a causa del pecado. Nos podemos sentir frustrados en nuestra alma, en nuestro espíritu. Esa sí es una cárcel, esa sí es la genuina cárcel que todo hombre y mujer algún día sentimos. Pero ¿saben cuál es la verdadera libertad? Solamente viene a través de Jesús. Y vamos a leer Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. Sé que es un versículo muy conocido, pero lo voy a leer en una versión que a mí me gusta mucho como lo dice. Es en la versión BLPH, ahí va a salir cómo la pueden buscar ustedes en su aplicación o en internet. Y es Romanos 6:23 que dice: el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Saben? Bueno, un don es un regalo, pero ¿saben por qué esta versión me gusta mucho? Porque nos abre el panorama de lo que dice Romanos 6:23. El salario del pecado, o sea, hay una consecuencia, hay un salario, hay una paga de que nosotros hayamos pecado, y es la muerte. Y ¿saben? El pecado es lo que nos hace sentir oprimidos, encarcelados, frustrados. Varios de nosotros podemos tratar en nuestras fuerzas salir de un pecado, pero se crea una expectativa de lo que vamos a hacer ya siendo libres del pecado, pero como no la cumplimos, nos frustramos y volvemos a recaer. Y ¿saben? Ahorita lo vamos a ver, pero la única persona que puede liberarnos no es en nuestras fuerzas, es por medio de Jesús. Y ¿saben qué? Para algunos el pecado puede parecer una jaula de oro, porque el pecado es una cárcel. Satanás nos tiene como en una cárcel, encarcelados, oprimidos, encerrados espiritualmente. Pero ¿saben qué? Varios de nosotros podemos vivir como en una jaula, pero de oro, en una jaula cómoda, en una cárcel cómoda,
Satanás tal vez nos ofrece así, porque varios de nosotros pueden decir, bueno, yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie, no le pongo el cuerno a mi esposa, no tomo, o sea, no le hago mal a nadie, soy alguien bien y no tengo necesidad de Dios. Pero ¿saben qué? A veces Satanás nos pinta una jaula de oro con tal de no salirnos de su sometimiento, de su opresión, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el propósito de Dios tal vez no es hacerte sufrir. El propósito de Satanás no es hacerte sufrir, no es hacerte sentir miserable. El propósito de Satanás es que tú te desvíes del propósito de Dios. Que tú te desvíes completamente, que tú te entretengas en otras cosas mientras no sea el cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y para esto me gustaría que veamos una fracción de la película Dios no está muerto, la primera película. Hay una parte que me gusta mucho y vamos a verla. Ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Creo que ni siquiera sabes quién soy. Tú oraste y creíste toda tu vida. Nunca hiciste nada mal. Y aquí estás ahora. Eres la mejor persona que conozco y yo soy el peor. Tienes demencia. Mi vida es perfecta. Explícame eso. A veces el diablo permite que las personas vivan alejadas de los problemas, porque no quiere que crean en Dios. Tu pecado es como una prisión, excepto que es agradable y cómoda y no sientes la necesidad de salir de allí. La puerta está abierta hasta que se acaba el tiempo. Y cuando se cierra, ya es tarde. ¿Quién dijiste que eres? Bueno, ya volvimos de ver este video, que la verdad para mí es algo impactante. Cuando yo lo vi, esa parte de la película me habló mucho. Y menciona acerca de cómo Satanás nos pinta una cárcel con tal de tenernos ahí. No importa que esté cómoda, pero con tal de tenernos en opresión, en su opresión. Y me gustaría que viéramos dos pasajes en los que la palabra habla acerca de 2 veces que las puertas de la cárcel fueron abiertas. Hechos habla 2 veces acerca de esto. Y las 2 veces que lo habla, quiero que nos fijemos que no se abrieron o ellos no fueron libres por ellos mismos, ¿sí? Vamos a ver que ellos dos estas 2 ocasiones fueron libres por un milagro o por algo sobrenatural. Primeramente vamos a leer Hechos capítulo 12, versículos 4 y después nos vamos al 7. En Reina Valera dice el versículo 4, y habiéndole tomado preso, aquí estamos hablando de Pedro, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, eran 16 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Y vamos a brincarnos al versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor,
Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Saben? Esta ocasión es cuando meten a Pedro a la cárcel por estar predicando el evangelio y lo meten a la cárcel y es apresado. Pero quiero que se fijen cómo su libertad no fue causada por él. Fue por un milagro, fue porque un ángel, el ángel del Señor se le apareció. Pero algo interesante es que fíjense cómo a Pedro le pusieron 4 grupos, de cada grupo 4 guardias. ¿Qué significa eso? Que Pedro estaba más que custodiado, estaba completamente resguardado, tenía su propia escolta, y no porque fuera famoso, sino porque era alguien considerado alguien peligroso por predicar el evangelio. Pero yo, ¿qué quiero hablar con esto? De cómo Pedro estaba custodiado por tantos guardias. De que a veces nosotros nos sentimos rodeados por Satanás. A veces nosotros nos sentimos en una cárcel de pecado, en una cárcel de culpabilidad, y nos sentimos rodeados de tanta opresión, de tantos, como si hubiera tantos demonios rodeándonos, tanta opresión en nuestra vida, encarcelados, que sentimos que no tenemos escapatoria, que decimos, ¿cómo voy a salir de aquí? Y yo creo que se fijen cómo, a pesar de que Pedro estaba tan custodiado, Dios hizo un milagro, Dios lo liberó. Y así yo te quiero decir el día de hoy, no importa qué tan rodeado del enemigo te sientas, yo te quiero decir, si tú entregas tu vida al Señor, Él puede hacer algo, un milagro y algo sobrenatural en tu vida. Y el segundo ejemplo lo vamos a leer Hechos, capítulo 16. Ahora vámonos al capítulo 16, versículos 23 y después 25 y 26. Hechos 16, versículo 23, dice, después de haberles azotado mucho, aquí estamos hablando de Pablo y Silas cuando los encarcelan. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y vamos a leer el 25 y 26. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Saben? Aquí este pasaje es tremendo y podemos aprender ¿qué pasó con Pablo y Silas? Pablo y Silas fueron arrestados porque ellos estaban predicando el evangelio y había una persona que tenía un demonio y ellos le dijeron, la liberaron de ese demonio y por hacer eso los apresaron. Ustedes lo pueden leer un poquito más arriba en ese capítulo. Pero bien interesante, ¿qué hicieron Pablo y Silas en la cárcel? No se defendieron ellos mismos, no vieron su propia estrategia por sus propias fuerzas de cómo salirse. Empezaron a cantar y adorar a Dios. Y saben que eso que habla que su corazón estaba enfocado en Dios y no en la cárcel o en lo que los rodeaba. ¿Y qué pasó? Dice que vino un terremoto que cimbró todo hasta que movió, sacudió todo hasta los cimientos. ¿Saben? Yo te quiero decir algo. Si tú te sientes como en esa cárcel, oprimido, ¿sabes? Por nuestras propias fuerzas no podemos salir. Ninguno de estos dos ejemplos que hemos leído dice que salieron por sus propias fuerzas o por una estrategia humana. La única persona que nos puede hacer libre de toda cárcel, de todo pecado, de toda iniquidad. Iniquidad es que seguimos pecando y pecando y pecando y no viene un arrepentimiento, sino un remordimiento. Eso es iniquidad. La única persona que nos puede sacar de esa cárcel
es Jesús. Es algo sobrenatural. Nosotros adentro de la cárcel no lo podemos hacer. Pero estas dos ocasiones habla de que pasó un milagro, pasó algo sobrenatural, pasó algo externo a sus propias fuerzas, lo que ellos podían hacer. Y saben, algo que me impacta es que dice que tembló y sacudió hasta los cimientos. ¿Saben? Cuando Dios entra a nuestra vida, cuando tú permites que Jesús entre a tu vida y abra la puerta de la cárcel, va a sacudir hasta los cimientos de tu corazón. Va a sacudir hasta lo más íntimo, lo más profundo, lo más oculto de tu corazón, hasta los cimientos, que tal vez los cimientos de mi vida, de mi familia, estaban podridos. Y el Señor entra y dice, vámonos hasta la raíz, porque fuiste encarcelado y hasta los cimientos se van a sacudir en nuestra vida. Esto es lo que nos está hablando Dios. Tal vez en esta cuarentena tú puedes decir, nos dieron la indicación de quédate en casa. Pero la indicación que yo siento de parte de Dios es cambia tu casa. Cambia los cimientos de tu hogar. Cambia los cimientos en los que estaban fundados tu familia, tu matrimonio, la dirección de tus hijos. Permite que Dios entre y cambie los cimientos, que siembren los cimientos de tu casa. Que tus hijos vean ese cambio, que venga un cambio desde lo más profundo, desde los cimientos, desde los temas que tememos hablar en casa. Esos son los cimientos. Lo que no vemos, pero en lo que estamos fundamentados. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus cimientos? ¿Cuáles son los cimientos que has establecido en tu vida, en tu casa, en tu familia? Y ¿sabes qué dice la palabra? Que inmediatamente todas las puertas y las cadenas fueron soltadas. Todas las puertas de la cárcel se abrieron y todas las cadenas fueron soltadas. ¿Por qué? ¿Por ellos mismos? ¿Por sus propias fuerzas? No. Porque Dios estaba ahí. Pero todo comenzó, todo se desató, la libertad se desató de Pablo y Silas cuando ellos empezaron a cantar y a adorar a Dios. ¿Sabes? Al final yo te voy a pedir que vamos a poner una canción y yo te voy a pedir que ahí donde estás en tu casa, con todo tu corazón la cantemos creyendo que se van a abrir las puertas de la cárcel, que las cadenas de pecado, de opresión se van a caer hoy de tu vida. Y para ir cerrando este tema, me gustaría que leyéramos Lucas capítulo 15. Yo creo que varios de nosotros conocemos este pasaje. Lucas capítulo 15 habla primeramente acerca de la oveja perdida. Después habla de la moneda perdida. Pero también vamos a hablar acerca de un tema, creo que varios de nosotros o la mayoría conocemos esta historia, el hijo pródigo. A partir del versículo 11, ahí dice, ¿no? Vamos a leer a partir del 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hasta ahí. Creo que todos nosotros conocemos este pasaje, la historia del hijo pródigo. Tal vez varios de nosotros nos llegamos a sentir identificados con el hijo pródigo, que nos sentíamos lejos del Padre. Pero ¿saben qué? La historia del hijo pródigo nos enseña que el hijo pródigo quería una libertad, pero ¿saben qué? Esa libertad era una libertad falsa. Es una libertad que el mundo nos pinta, como la que el hijo pródigo quería. Aquí no dice, pero ¿por qué el hijo pródigo quería sus bienes, quería su parte de la herencia y quería irse, quería salirse de la cobertura del Padre? Porque tal vez él quería buscar esa libertad
fuera de casa. Pero ¿sabes qué? El mundo es así, el enemigo es así. Nos pinta una libertad falsa, una libertad incorrecta, una libertad que pareciera un teatro, un montaje, pero genuinamente detrás de esa falsa libertad está lo que leímos en Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte. Y el hijo pródigo se salió a vivir esa libertad, esa falsa libertad de decir, voy a tomar mi herencia, voy a salir a ser libre, a que ya no me oprima mi padre ni mi hermano, y a ser genuinamente libre, pero como dice la palabra, que vivió perdidamente. Y todos conocemos la historia. ¿Hasta qué punto tuvo que llegar el hijo pródigo para volver volvió en sí y volvió al Padre? Y saben, nosotros tal vez somos como el hijo pródigo. Hemos buscado una falsa libertad en otras cosas. Tal vez hemos buscado una falsa libertad en el mundo. Tal vez hemos buscado una falsa libertad en algún pecado. Hemos buscado una falsa libertad, no sé, tal vez los matrimonios han buscado una falsa libertad con otra persona que no es su esposo o su esposa. Tal vez hijos han buscado una falsa libertad desobedeciendo la indicación de los padres. No sé cuál sea esa falsa libertad que el enemigo te ha pintado para que te desvíes de los caminos de Dios, de la casa de tu Padre. Pero yo te voy a decir, el hijo pródigo, por pura misericordia, por pura gracia, y porque pudo volver en sí, llegó al nivel, a ese punto de comer los cerdos. Yo creo que por pura misericordia es que no llegó a un punto extremo de morir. ¿Pero por qué? Porque el padre lo estaba esperando, porque había un propósito en la vida de este hijo pródigo. Y tal vez varios de nosotros estamos así. Tal vez varios de nosotros estamos tentados a caer en el anzuelo de la falsa libertad. O tal vez tú ya estás fuera, ya eres como un hijo pródigo espiritualmente. Ya te has salido a derrochar los talentos que Dios te ha dado. Pero ¿sabes qué? Nunca, todo este tiempo que hemos vivido en cuarentena ha sido el tiempo de oportunidad para volvernos con Dios, para volver con el Padre. Y el hijo pródigo tuvo un día específico en el que volvió con el Padre. No sabemos cuándo, no sabemos hasta dónde, qué pasó, qué día pasó, cuántos días estuvo fuera de casa, no lo sabemos. Pero no importa cuántos días llevas tú fuera de la cobertura de Papá Dios. Hoy Dios te está diciendo, vuelve. Hoy Dios está con los brazos abiertos, esperando, así como dice que el Padre esperaba al hijo pródigo. Hoy Dios está esperando a que tú vuelvas si es que caíste en el anzuelo de Satanás, de esa falsa libertad. Y yo te voy a decir algo, Dios es tan poderoso que sí puede abrir la puerta de la cárcel en la que te sientes, que sí puede hacer que venga un terremoto en tu vida y Dios sacuda hasta tus cimientos. Y Dios sí puede liberarte de las cadenas de opresión que el enemigo te tenía. Esas cadenas de pecado, Dios sí las puede romper, Dios sí las puede liberar. Y saben, la verdad Dios es el único que nos puede dar esa genuina libertad. Pero es cuando nosotros le buscamos a Él. Porque dice en la palabra que Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Es cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Y cuando nosotros vamos a experimentar esa genuina libertad, cuando volvemos al Padre. Cuando estamos en su presencia, en la presencia de Dios. Porque dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay. ¿Y dónde más vamos a buscar el Espíritu de Dios? En la intimidad, pero también en tu casa, en tu célula, en estas reuniones, conectándote, adorando a Dios. Son pequeñas oportunidades o pequeños momentos en los que Dios nos permite para nosotros adorarle, y mientras le cantamos, las cadenas caen, las puertas de la cárcel se abren. Nada más es que tú
tomes la decisión de salir de ahí. Y bueno, me gustaría volver a invitar a mis discípulos conmigo para ir cerrando este tiempo de la reunión. Bueno, ya para concluir este tiempo, me gustaría, Janiel, que tú nos puedas compartir qué fue lo que Dios te habló en este tema. Sí, lo que Dios me habló es que tenemos que dejar de luchar con nuestras fuerzas y permitir que Dios haga un milagro en nuestras vidas para poder llegar a ser libres del pecado y libres de eso que nos está impidiendo tener una relación con Dios. Muy bien. ¿Y tú, Jesús, qué fue lo que Dios te habló en esta? A mí Dios me habló que a veces Satanás nos pinta, como tú decías, una jaula de oro, pero lo que más me llamó la atención fue que hacían cosas buenas, pero no teniendo a Jesucristo es como no vale nada lo que haces. Y si no estás en Jesucristo y dices que haces cosas buenas y te va bien, entonces no cuenta porque no estás sirviéndole a Él y pues no lo tienes en tu vida. Entonces eso fue lo que a mí Dios me habló. Bueno, muy bien. Pues me gustaría que ahí en casa pudieran comentar entre ustedes como familia o con amigos, discípulos, qué fue lo que Dios les habló en este tema y que realmente podamos buscar esa verdadera libertad que solamente podemos encontrar en Él. Y bueno, Janiel, ¿me ayudas a orar para terminar? Por que cada persona, para bendecir a cada persona en cada familia que nos está viendo, pero que todos realmente podamos experimentar esa libertad que Dios nos da. Señor, gracias, Padre, porque nos permitiste estar otro día más aquí, Señor. Señor, hoy bendigo a cada familia, Señor, que nos está escuchando, Padre. Hoy te pido, Padre, que ellos puedan sentir esa verdadera liberación. Señor, que tú traigas hasta un temblor, Señor, para ir hasta los cimientos, Señor, y quitarlos, Padre, para que ellos, Padre, te puedan tener una verdadera liberación, Señor. Señor, hoy te pido, Padre, que ellos puedan tener un encuentro contigo, Señor. Hoy te pido que ellos, Señor, puedan tener esa liberación, Señor, y que tú permitas, Señor, que ellos tengan, Señor, ese encuentro, Señor, contigo, Padre. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por que nos vieron. Y para terminar, me gustaría que en casa pudiéramos ver el siguiente video que para mí me ha ministrado en este tema que he compartido, que es el de Generación 12, Dios conmigo estás. Me gustaría que buscaras el link y pudieras verlo ahí en tu casa, con tu familia, o si estás solo, pon esa canción y deja que Dios hable a tu corazón. Entrégate delante de Dios y que, como hicieron Pablo y Silas, ¿no? Mientras cantaban, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron. Y bueno, que tengan un excelente domingo, que Dios los bendiga y un abrazo de parte de toda mi familia. Hasta pronto.